futuro está en el monte. Cada semana compartimos todo lo que sucede en esta iniciativa. Desde el Gran Chaco Americano, historias de vida, experiencias y diferentes contenidos para todas las personas interesadas en cuidar los bosques nativos y a su gente. El futuro está en el monte podcast. En este episodio, Silvina Zampastú nos recuerda la importancia de la conectividad para todo el territorio chaqueño. El acceso a tecnologías de la información y comunicación hoy es un derecho, fundamental para escalar las cadenas de valor que desarrollamos de forma colectiva en este movimiento. Centros de conexión en cada comunidad se vuelven espacios de aprendizaje y creatividad para el futuro. Bienvenidos al sexto episodio de este podcast llamado El futuro está en el monte. Mi nombre es Ana y esta vez también me acompaña Mauricio Moresco desde Santa Fe. Y vamos a presentar una temática que hoy nos convoca en medio de pandemia, pospandemia, y creo que para construir futuro es muy importante, que es la conectividad y el acceso a tecnologías en el Gran Chaco Americano. Y para esto tenemos una invitada muy especial, quien es Silvina Zampastú. Y bueno, te damos la bienvenida, Silvina y Mauricio. ¿Cómo estás? Hola Hola, Ana, ¿cómo están? Gracias. ¿qué tal Silvina? ¿Cómo andás? Bueno, sí, así Muy es. bien. Ya en el episodio 2, Fabiana ella nos introdujo un poco en la importancia de la conectividad y el acceso a las tecnologías digitales y en particular del punto de vista de la perspectiva de género y cómo es la importancia de la apropiación estratégica, ¿no? de las mujeres de las tecnologías digitales. Así que bueno, en este episodio Silvina nos va a hacer un poco más de zoom, ¿no? de alumbrarnos un poco más sobre la importancia de la conectividad en la región del Gran Chaco. Silvina, y bueno, para iniciar un poco lo que teníamos pensado con Mauricio era no solamente preguntarte cómo llegaste al movimiento del futuro está en el monte, sino entender y contar a los oyentes tu trabajo dentro de la sociedad civil y en este caso en una ONG, en la Fundación Gran Chaco. ¿Cómo fueron tus inicios a eso y cómo llegaste para trabajar a la Fundación Gran Chaco siendo formoseña también? Bueno, gracias. En primer lugar, agradecerles el espacio por invitarme y por permitirme, bueno, contar mi experiencia, ¿no? Bueno, mis inicios en la fundación se dan en el año 2005, ¿sí? Cuando me sumo para apoyar lo que en ese momento era la estrategia comercial de las mujeres indígenas en la provincia de Formosa, ¿no? En un contexto de aislamiento muy fuerte, ¿no? En donde desde la fundación buscábamos apoyar lo que era la venta de las artesanías para generar un ingreso, ¿no? A estas mujeres que nos permitan abordar otras problemáticas, ¿no? de los territorios y de la mujer en particular, ¿no? Entonces teníamos esta demanda de vender y teníamos que hacer este nexo con el mercado, así que bueno, no había otro actor que lo pueda hacer más que nosotros. Así que bueno, me sumé un poco apoyando esta estrategia comercial, pero me fui involucrando cada vez más en el fortalecimiento interno, ¿sí? De estas organizaciones de mujeres, buscando alternativas para mejorar sus condiciones de vida, tanto de ellas como de sus familias y de su contexto. Y bueno, y esta experiencia me permitió replicar esta metodología en otras provincias como Chaco, como Salta, ¿sí? Que dio como resultado que hoy exista esta red que nuclea a 2.000 mujeres artesanas en Argentina y que estamos siempre buscando la forma de llevar esta iniciativa a Bolivia y Paraguay, en donde también hay mujeres indígenas que demandan organizarse y demandan, bueno, mejorar sus ingresos. Así que bueno, un poco me especialicé en este acompañamiento de las organizaciones de mujeres y en este contexto, ¿no? En esta búsqueda de mejorar las condiciones de esta región. Bueno, los últimos años estuvimos implementando un programa de acceso a TICs, ¿sí? Buscando reducir la brecha digital que había en estos territorios y que veíamos que era una limitante para mejorar realmente las condiciones de vida
de estas comunidades, así que bueno, estuve liderando un programa de inclusión digital, no solo con las mujeres, sino con los diferentes grupos de la región del Gran Chaco. Silvi, y me parece ahí sumamente importante hablar de algo que has nombrado, que son las artesanías, que en este caso era un sistema productivo que te ligaba casi directamente a, al desarrollo de esos sistemas y también al desafío, ¿no? De cómo generar empleo, incrementar ingresos, y desde tu mirada local, y también el trabajo que tiene la Fundación Gran Chaco, me gustaría que comentes acerca de esos desafíos en cómo es organizar a las, o en realidad no es que vos organizas a las mujeres, sino que ayudas a la organización y acompañas y generas diferentes herramientas para eso y para el desarrollo de esa cadena productiva. ¿Cuáles han sido esos desafíos y también cuál es la mirada de la Fundación Gran Chaco con el trabajo de las artesanas? Sí, un poco con la fundación se parte, ¿no?, de las organizaciones de mujeres, porque era, por un lado, el actor que nos permitió entrar a estos territorios. Había una demanda muy fuerte, ¿no? A cualquier comunidad indígena del Gran Chaco que vas, las mujeres son artesanas y estaba esta demanda, ¿no?, por vender sus piezas y por mejorar sus ingresos a partir de la artesanía. Entonces, un poco la estrategia fue entrar, ¿no?, usar la artesanía como motor, ¿sí?, pero que nos permita ahí generar espacios para esto que decía hoy, ¿no?, mejorar las condiciones a nivel integral, ¿no? Y un poco en términos de metodología se fue trabajando en 3 ejes en simultáneo, ¿sí? Por un lado la organización, buscando, bueno, formas organizativas propias, ¿no? Las organizaciones de mujeres parten de la estructura de residencia tradicional indígena, ¿no?, que es esta familia ampliada, en donde en un mismo espacio conviven la madre, la prima, la tía, la abuela, ¿no? Y de esta familia ampliada se elige una coordinadora y el conjunto de coordinadoras son un poco las lideresas, ¿no?, de estas organizaciones y que tienen todo el rol no solo de la gestión interna de la organización, sino también las gestiones políticas, ¿no?, y de hacer incidencia a nivel local y a nivel global también, ¿no? Por otro lado, se trabaja con lo que es el desarrollo de la artesanía, buscando mejorar las condiciones productivas, ¿no? Hoy los tiempos de producción artesanal son muy largos, ¿no?, y el precio del mercado siempre es bajo en relación a los tiempos que llevan a realizar estas artesanías, que son, bueno, principalmente manual. Hoy se fue incorporando algunas herramientas tecnológicas, se fueron generando intervenciones como plantaciones de chaguar o mejorando el abastecimiento de la materia prima también para ir achicando estos tiempos y que el precio pueda ir mejorando, y también generando innovaciones en los diseños también para posicionar las piezas en otros segmentos de mercado. Y el último eslabón, que es la comercialización, ¿sí?, que esto que contaba hoy, bueno, que al principio tuvimos que asumir ese rol con la Fundación Gran Chaco, pero que bueno, hasta que se surge Matriarca, ¿no?, que es esta empresa que viene a liderar bueno, esta estrategia comercial, buscando no solo vender, sino también posicionar la artesanía en nuevos segmentos de mercado, ¿no?, buscando instalarla en mercados de diseño, como piezas de arte, ¿no?, para pensar realmente en que se valorice y que esto se traduzca en mejores ingresos, en mejores precios para las mujeres, ¿no? Así que un poco la estrategia siempre fue trabajar en simultáneo esos 3 ejes, y a partir de estos espacios, ¿no?, de estas organizaciones de mujeres, se pudieron ir abordando una infinidad de temáticas, desde lo que fue el manejo de monte, toda la parte alimentaria, empezando a desarrollar harina de algarroba, plantando algarrobo con un enfoque de conservación del monte. Bueno, y ahí nos permitió abrir un montón de iniciativas para mejorar las condiciones de vida, tanto de las mujeres como de sus territorios. Silvi, y qué bueno que nombras a Matriarca, porque bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con Paula Maya en estos podcasts, y bueno, y empezamos desde un poquito desde la empresa, y después vimos que era necesario también hablar de las organizaciones y todos los ejes temáticos y problemáticas que ustedes trabajan en desarrollo, ¿no? Y que detrás de un producto existe toda esta cadena interminable para mí, y seguramente que algún día se valorizará como debería ser, pero bien. Silvi, si nos podrías hablar acerca de
el eje transversal del acceso al Internet que nosotros focalizamos aquí en el movimiento del futuro está en el monte y cuál es el impacto que tiene la conectividad y el poder acceder, digamos, a estas tecnologías de las que nos hablabas en una cadena productiva como la artesanía. Esa es la pregunta. Ok. Sí, a Ujú. ver, un poco el eje transversal de conectividad tiene un impacto no solo en la artesanía, por ahí en la artesanía es una de las cadenas que veníamos trabajando con más fuerza, pero tuvo impacto en las diferentes cadenas productivas, ¿no? que veníamos impulsando y veíamos que era como una limitante y como una problemática que era fundamental para pensar hoy en la competitividad, ¿no? de los diferentes negocios que veníamos impulsando. En relación a la artesanía, bueno, todo lo que era el aislamiento dificultaba desde lo que era la comunicación, ¿sí? Pensar este ida y vuelta con el mercado, ¿no? En donde dependían que vayamos nosotros al territorio para poder llevar un mensaje. Son zonas en donde tenés hasta 200 kilómetros de camino de tierra, entonces era muy difícil pensar, o sea, llovía y no podías entrar al territorio por 2 o 3 meses, ¿no? También era muy difícil pensar en toda la parte, era muy lenta, ¿no? Toda la parte administrativa, ¿sí? Son organizaciones que nuclean a casi 200 mujeres artesanas, entonces, no sé, nos podía llevar hasta 2 días realizar la ficha de venta, artesano por artesana, de ahí depender a que se pueda enviar eso al cliente y que el cliente también ver cómo enviaba el dinero y hacer que llegue a la comunidad, ¿no? Entonces vimos que era fundamental, bueno, por un lado también permitió mejorar todo lo que es la cadena productiva de la artesanía, por un lado la llegada de Matriarca, ¿no? Que vino a cumplir este rol y que fue estratégico para potenciar y para fortalecer la cadena productiva, y por otro lado también la llegada de la inclusión digital, no solo con el acceso, sino con también el desarrollo de capacidades, ¿no? En estos territorios permitieron dar este salto y dinamizar las diferentes iniciativas que veníamos impulsando. Silvina, eso, ¿no? En el Gran Chaco algo que nos sorprende a todos los que van ahí son las grandes distancias, ¿no? La gran dimensión territorial del Gran Chaco y la separación, ¿no? que hay entre las comunidades, entre los pueblos. Eh, Cuando hablamos de aislamiento siempre nos referimos a eso, ¿no? A esta eh, separación y distancia que tienen cada una de las organizaciones entre sí, pero también la distancia con los mercados, como mencionaba recién, con los centros de decisión político, ¿no? de toma de decisión aparte de las políticas territoriales que los afectan. Y en un territorio donde siempre ha sido escasa la infraestructura, ¿no? De caminos, de telefonía, y por lo tanto fue profundizando este aislamiento. Eh, ¿Cómo el Futuro está al Monte comenzó a resolver esto, ¿no? Contanos un poco cuándo empezó, con quiénes fueron los aliados que ayudaron al Futuro está al Monte a comenzar a conectar lo que estaba desconectado. Sí, bueno, la experiencia de inclusión digital y para superar este aislamiento surge a partir de la alianza entre Samsung Argentina y la red del futuro está en el monte, ¿no? Las primeras conversaciones se iniciaron en el año 2013 y se instala el primer centro de acceso a Internet en el año 2014, ¿no? Bueno, a partir de esta alianza se diseña este programa que se denominó Gran Chaco Nanum Village, ¿no? Que tenía por objetivo lograr la inclusión digital en las comunidades del Gran Chaco mediante la instalación de centros Nanum, ¿sí? Que eran centros que se instalaban en la sede de las organizaciones de productores del futuro hasta en el monte, ¿no? Y cada centro contaba con 3 componentes, ¿sí? El primero, que era el acceso a Internet y a equipamientos informáticos. El segundo componente era el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Todo lo que era alfabetización digital,
que estaba liderado por un tutor que tenía al frente este componente de formación. Y el tercer componente, que era, bueno, lograr la apropiación estratégica, ¿sí? de estas tecnologías, esta sinergia, ¿no? entre las TICs y las organizaciones de productores y los territorios en donde estaban insertos, ¿no? Y bueno, y para cada uno de esos componentes, bueno, nos significó un desafío muy grande, ¿no? Por un lado, lo que fue el acceso a conectividad, ¿no? El primer centro se instala en Lote 8, ¿no? que es esta comunidad en el extremo este de Formosa, que está sí, a casi 800 kilómetros de la capital provincial, de los cuales tenés 200 kilómetros de tierra, y que hasta aún hoy no hay señal de teléfono, ¿no? O sea que el impacto que tuvo Internet ahí fue muy, muy grande. Y bueno, cuando quisimos llevar la conectividad no había ningún proveedor que pueda brindar el servicio, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir a Internet satelital, ¿sí? Con los costos y con la complejidad que significaba llevar un servicio de ese tipo a estos territorios. En relación al segundo componente, bueno, ahí nos encontramos con dos grandes barreras, ¿no? Por un lado, este tutor, ¿sí? que tenía el desafío de brindar esta alfabetización digital en los centros, eran jóvenes de la comunidad que tenían algún tipo de formación en TIC, pero ninguna herramienta pedagógica para abordar la diversidad de actores, ¿sí? que se acercaban al centro, desde adultos mayores que nunca habían tocado un equipo informático, las mujeres que se habían olvidado de leer y escribir porque hace muchos años que no iban a la escuela, también se acercaban los jóvenes, que sí eran aviones y tenían muchísimas inquietudes y querían hacer de todo, ¿no? Entonces, por un lado, veíamos la falta de habilidades pedagógicas, ¿no? de estos tutores. Y por otro lado, había una barrera entre lo que eran los programas de acceso a TIC básicos, ¿no? que te enseñaban a partir de la herramienta, ¿no? del Word, del Excel, y las comunidades, ¿no? y las organizaciones donde las mujeres nos decían, no entiendo de qué me habla, ¿no? Eran como lenguajes muy técnicos y veíamos que no se daba esta sinergia que estábamos buscando, ¿no? Entonces ahí se sumó Flaxo, ¿sí? la Facultad de América Latina para las Ciencias Sociales, y con su equipo diseñaron estas dos estrategias de intervención. ¿sí? Por un lado, diseñaron un programa de formación por competencias con enfoque intercultural que permitió, bueno, cambiar el foco, ¿sí? de la capacitación y empezar a abordar la formación desde las competencias, facilitando mucho más esta sinergia entre la realidad de la organización y el territorio con el uso de las TICs. Y por otro lado, diseñaron un programa de formación de formadores, ¿no? para justamente trabajar con estos tutores y darle herramientas metodológicas. Bueno, diseñaron un banco de recursos en donde los tutores pueden acceder y buscar material para el desarrollo de sus clases con ejemplos prácticos y con diferentes herramientas para poder abordar de forma, ¿no? eficiente esta tarea. Así que bueno, ahí logramos mejorar y diseñar un modelo de formación por competencias bueno, que la verdad que fue estratégico, ¿no? en el desarrollo de los centros. Estos lugares, ¿no? que sabemos que se llaman los centros NANUM, por ahí que nada, en algún momento nos cuentes cuántos son hoy. Comentaste, el primero fue por allá en el 2014, el lote 8. Bueno, hoy esta realidad, ¿dónde se encuentra, ¿no? ¿Cómo se expandió? Sí, los centros se fueron expandiendo. Hoy contamos con 20 centros que están instalados en 3 provincias, ¿sí? en Chaco, en Salta, en Formosa, de los cuales casi el 80% están instalados en las sedes de las mujeres artesanas. O sea, es decir, que son liderados por mujeres que pertenecen a diferentes pueblos indígenas, ¿no? Hay mujeres Com, Pilagá, Comleg y Wichí. Así que bueno, hoy contamos con estos 20 centros y estamos en
bueno, en una estrategia en articulación con otros actores para llevar también la experiencia a Bolivia y Paraguay para poder llevar esta metodología a otros lugares. En el podcast, el 5 que tuve con Fernando Aiello, se planteó ahí, bueno, cómo el futuro de Monte aborda ciertas dicotomías, ¿no? Y ahí se había planteado la dicotomía entre producir y cuidar, ¿no? Producir y conservar, y cómo el futuro de Monte proponía puestas más superadoras a esa dicotomía. Y acá es como que vemos otra, ¿no? El tema de la tecnología, ¿no? Y de conectar más, ¿sí? Con la preservación y la valorización de la cultura, ¿no? Entonces, sería por ahí que nos cuente cómo se supera, ¿no? Esta dicotomía. Sí, nosotros estamos, bueno, convencidos y a partir de nuestra experiencia con la inclusión digital de que a partir de que la gente accede, ¿no? al uso de las tecnologías de la información y la comunicación permite potenciar, ¿no? estas iniciativas que venían desarrollando las comunidades indígenas de forma tradicional que sin la incorporación de las tecnologías tal vez se iban a perder, ¿no? Hay algunos ejemplos, bueno, en el caso del negocio de la artesanía, ¿no? Que las mujeres puedan sistematizar, puedan generar la trazabilidad de sus productos, que puedan acceder ellas mismas al mercado y poder vender y posicionar las piezas en otros segmentos, que puedan sistematizar, no sé, los colores del monte, que puedan tener, bueno, esto de digitalizar, ¿no? Toda la experiencia artesanal y todo el proceso productivo permite no solo valorizarlo, sino poder transmitirlo con las nuevas generaciones, ¿no? Otro de los elementos que nos demostró cómo las TICs permiten transformar estos territorios y mejorar las condiciones de los pueblos es que nos permitió trabajar con los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes son uno de los grupos bueno, que están en una situación de mayor vulnerabilidad y con los centros NANUM logramos que se acerquen, se abrieron los centros a la comunidad y se dictaron cursos, no sé, de formación en oficios digitales, lo cual demostró cómo los jóvenes se pueden acceder, se acercan al centro y encuentran a partir del uso de la TIC un espacio de inclusión no solo social, sino también laboral, pensando alguna alternativa para seguir, bueno, quedándose en las comunidades, pero utilizando las TIC, ¿no? Como herramienta para mejorar sus condiciones de vida. Silvi, y como estamos ya recordando los otros podcasts que grabamos, Fabiana Mena, quien es tu compañera en la Fundación Gran Chaco, nos planteaba el concepto de heterogeneidad también cuando hablamos de pueblos originarios o pueblos indígenas. Si podrías darnos claridad acerca de cuál es el proceso de inclusión y también desafíos que tienen ustedes como fundación y como personas que conocen el territorio para realmente incluir las diferentes lenguas de los pueblos con los que trabajan, ¿no? Porque las lenguas nativas de estos pueblos son diversas y muchas veces las tecnologías o las TICs que conocemos están planteadas desde un universo, desde la lengua, digamos, en español que todos conocemos o prácticamente en inglés, ¿no? Sí, bueno, un poco desde el componente de formación de lo que fue de cada centro NANUM, ¿no? Se empezaron a traducir a las diferentes lenguas, a los diferentes idiomas, las diferentes, bueno, herramientas que veíamos que eran necesarias tanto para el desarrollo de los cursos como para la vida diaria, ¿no? de las comunidades. Entonces, no sé, habían hecho tutoriales, algunos ejemplos, habían hecho tutoriales de cómo usar el Excel en lengua wichí, en lengua com, ¿no? O habían hecho tutoriales también para que la gente pueda usar el cajero, ¿no? Entonces habían hecho videos explicando el paso a paso en lengua, ¿no? Que eran otra de las barreras
que veíamos en los territorios, ¿no? Entonces, justamente el centro permite eso, ¿no? Permite adaptarse a las necesidades y a las dificultades que se van identificando y que van demandando las mismas organizaciones y las mismas comunidades. Una de ellas es toda la parte de traducción a las diferentes lenguas para esta preservación de la cultura, pero así también se va replicando en las diferentes situaciones que va planteando la misma comunidad, ¿no? Es uno de los ejes centrales la preservación de la cultura, no solo a partir de la traducción, sino también de ir apoyando las diferentes propuestas de la gente. Siempre se habla de que la tecnología incluye, ¿no? Incluyen al mundo laboral, a los mercados, pero primero excluyen, ¿no? O sea, en estos contextos donde hay diferencias idiomáticas, de no acceso, en principio son un elemento de exclusión, ¿no? Eh, Silvina, un poco lo que estuviste hablando hasta ahora era cómo se estuvieron utilizando las tecnologías y la conectividad para fortalecer los procesos organizativos y de producción, ¿no? Y en los aspectos de comercialización. Pero también sé que estuvieron trabajando en cómo las tecnologías pueden ser un aliado o una herramienta fundamental en los desafíos climáticos, ¿no? En la lucha contra el cambio climático y sus efectos. Estuvieron participando en el desarrollo de capacidades. En el 2018, ante una de las inundaciones muy grandes que tuvo el Pilcomayo, sabemos que bueno, fueron clave la posibilidad de las organizaciones de tener conectividad para recibir las alertas tempranas. Entonces, un poco que nos cuentes, ¿no? Cómo es también el uso de los centros NANUM y de estas tecnologías en los procesos de adaptación climática de los territorios. Sí, un poco a partir de la iniciativa ProAdapt, que se estuvo implementando también en las comunidades en donde estaban instalados los centros NANUM, bueno, permitió evidenciar, ¿no? Ciertas actividades que se pueden ir potenciando a partir del uso de las TICs, ¿no? En cómo, por un lado, cuando las mujeres adquieren eh, eh, que las mujeres cuando adquieren habilidades digitales se potencian y se pueden acelerar los procesos de adaptación al cambio climático, ¿no? Se pudieron implementar diferentes herramientas, como bueno, una aplicación, ¿no? Que permitió hacer el seguimiento de los diferentes emprendimientos en estos territorios, generando capacidades en los diferentes pobladores para la adaptación al cambio climático. Y bueno, y un eje central, ¿no? Que demostró cómo las tecnologías son fundamentales, ¿no? Para pensar en medidas de adaptación al cambio climático, fue esto que mencionabas, que esta implementación de un sistema de alerta temprana, ¿no? Que fue diseñado para monitorear el río Pilcomayo, en donde pudo ser implementado porque existían los centros NANUM y la gente tenía acceso a los dispositivos tecnológicos, pero también tenía habilidades digitales para poder utilizarlo. Y bueno, este sistema de alerta permitió alertar a la población que la gente puede organizarse para evitar, bueno, pérdidas humanas y también reducir las pérdidas materiales ante la crecida del río, ¿no? Así que bueno, la verdad que dejó como aprendizaje esto, ¿no? Que la gente cuando adquiere también estas habilidades digitales tiene mejor capacidades, está mejor capacitada, ¿no? Para actuar frente a los desafíos del cambio climático. Silvi, y pensando en la creatividad y la innovación que siempre proponemos desde el movimiento, quería que nos cuentes acerca de un nuevo proyecto que también, bueno, que nos convoca, digamos, a las mujeres nuevamente, pero sobre todo pensado para extender estos centros NANUM
o las experiencias y aprendizajes que estos centros dejaron en el territorio de Formosa, Chaco y Salta, expandirlos, ¿no? Y creo que si podrías contarnos un poco o darnos unas pistas acerca del nuevo proyecto para expandir la territorialidad y el impacto que tiene el acceso a la conectividad bueno, y todo lo que es el proceso de alfabetización e inclusión digital. Sí, bueno, un poco Ese- de la experiencia de Nanum y de ProAdapt, ¿no? Que nos han dejado, bueno, como aprendizaje el impacto, ¿no? Y los aspectos positivos y que tiene el uso de las TICs en estos territorios. También nos permitieron identificar cuáles son las barreras que aún hoy tenemos que superar para pensar en una inclusión digital plena en estos territorios. Así que bueno, de esa experiencia se diseña esta nueva iniciativa que estamos iniciando de la mano del BID, que tiene, bueno, tres grandes ejes, ¿no? que vamos a abordar. Primero con un enfoque trinacional, ¿no? Es decir, que se suma Bolivia y Paraguay. Y tiene, bueno, uno de los componentes es mejorar lo que es la infraestructura, ¿sí? Para la conectividad, porque veíamos que una de las limitantes que aún tenemos en estos territorios es que el servicio de Internet sigue siendo, bueno, deficiente, ¿no? Sigue siendo de mala calidad y los costos siguen siendo altos, sumado a la falta de proveedores locales que puedan liderar este negocio, ¿no? Entonces, con esta iniciativa, lo que vamos a hacer es mejorar la infraestructura, ¿no? Sumando aliados como ENACOM, ITU, ¿no? Diferentes actores que puedan ir aportando y vamos a estar trabajando en conjunto con ellos y con otros más. Bueno, por un lado para mejorar la infraestructura y también formar empresas locales, ¿no? Que puedan liderar el negocio de Internet y que principalmente van a ser las mujeres, con el desafío, con el objetivo de, bueno, de generar empleo a partir del negocio, pero también en toda la cadena de lo que es la provisión del servicio, ¿no? Desde el torrista, el que maneja el software para dar internet, los equipos domiciliarios, ¿no? El objetivo es armar esta estrategia que permita que la misma gente de las comunidades pueda liderar y pueda apropiarse de este nuevo servicio. El segundo componente está vinculado a todo lo que es la inclusión financiera y el acceso al crédito, ¿no? La implementación de fintech y facilitar el acceso al crédito, que es una de las barreras que también existen en el territorio, y principalmente para las mujeres. Y bueno, y un tercer componente es darle continuidad también a partir de esta experiencia que vimos en ProAdapt y de cómo las tecnologías aceleran los procesos de adaptación al cambio climático. El objetivo es seguir focalizando y profundizando estas iniciativas y buscando innovaciones, ¿no? Que puedan mejorar y generar más resiliencia en estos territorios, ¿no? Así que bueno, estamos en este proyecto que está empezando ahora. Muchísimas gracias, Silvina. No nos dejamos de sorprender y la verdad que es valiosísimo lo que nos aportas en esta entrevista. Y bueno, muchísimas gracias. Creo que el eje y todos los proyectos que tenemos realmente muestran futuro y creo que el comprometernos en toda la cadena es lo mejor que podríamos hacer por el territorio donde trabajamos. Así que muchísimas gracias, Silvi, por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un placer compartir este espacio. Gracias, Silvina. Nos mantenemos conectados. Seguinos como El Futuro está en el Monte en Facebook, Instagram y Twitter y en nuestra página web elfuturoestanelmonte.org.